En mi cumpleaños número 70, mi nuera plantó drogas en mi cuarto. Mi hijo se quedó parado mientras la policía me sacaba de la casa que yo misma terminé de pagar. Ni siquiera parpadeó. Esa noche dejé de ser madre. Me convertí en un objetivo. Pasé 2 días en una celda fría mientras ellos tramitaban el control de mi fondo de retiro. 6.1 millones de dólares. Pero se les olvidó algo, yo ya me había preparado para una traición así. La trampa que me tendieron ya estaba lista para caerse por sí sola. Estaba en la cocina, doblando servilletas para la cena de mi propio cumpleaños cuando sonó el timbre. Brooke fue quien abrió. Siempre ha tenido esa forma de adueñarse de la casa como si fuera suya. Un momento después, 2 oficiales entraron al recibidor. Preguntaron por mí por nombre y dijeron que tenían una orden para registrar mi habitación. No discutí. Solo me hice a un lado. Satch bajó las escaleras despacio. No preguntó qué estaba pasando. Ni siquiera me volteó a ver. El registro no duró mucho. Uno de los oficiales metió la mano bajo un cojín en mi cama y sacó una bolsita de plástico transparente. Drogas. Escuché a Brooke jadear, como si estuviera sorprendida. Se llevó la mano a la boca de una forma tan perfectamente ensayada que casi le aplaudo la actuación. Satch miraba al frente. No se inmutó, no dijo ni una palabra. Lo miré entonces, no como madre, sino como una mujer que intentaba entender al hombre que había criado. Me esposaron frente a mi hijo, frente a su esposa, en mi propia casa. En la estación, todo era frío. La luz, la silla, las voces. Frío de ese que no tiene nada que ver con el clima. Acababa de cumplir 70 años. Estaba cocinando la cena de mi propio cumpleaños y aún así me dejaron encerrada 2 noches sin derecho a fianza. Nadie llamó. Nadie vino. El cargo era por posesión con intención de distribución. Tenían fotos, reportes, declaraciones. Brooke incluso había entregado una declaración por escrito semanas antes, diciendo que me estaba comportando raro, paranoica, inestable. Se veía oficial. Lo único que no estaba escrito era la verdad. Esto no tenía nada que ver con drogas. Tenía que ver con control. Con una cuenta de retiro de 6.1 millones de dólares que llevaba años ahí, y que Satch y Brooke pensaban que podrían tocar en cuanto me declararan incapaz. No querían arruinarme la vida. Querían reemplazarla. Recuerdo sentarme al borde de la litera esa segunda noche, mirando el piso de concreto rayado, pensando. ¿Así es como pasa? No con un escándalo, no con una traición dramática, sino en silencio. Con formularios llenados, historias bien armadas, pequeñas trampas escondidas bajo las almohadas. Te pasas la vida construyendo algo, un hogar, una familia, confianza. Y en un solo fin de semana te das cuenta de que te borraron. Pero yo no había terminado. Ellos creían tener la ventaja. No sabían lo que yo todavía guardaba. Y a quien esté escuchando esto, si alguna vez te han traicionado así en silencio, con una sonrisa, por alguien que decía amarte. Quédate conmigo. Esta no es el final de la historia. Ni para mí ni, tal vez, para ti. Cuando salí de la estación 2 días después, el sol era brillante, casi insultante. Sostenía una bolsita de plástico con mi cartera, las llaves de mi casa y mis lentes para leer. Me temblaban un poco las manos, no por miedo sino por el frío eco de la traición, que todavía me recorría la piel. Nadie fue por mí. Ni un mensaje. Tomé el camión de regreso. Me dolían las piernas. Pero más me dolía el orgullo. La casa estaba en silencio cuando llegué, como si ya no me reconociera. Brooke se había ido, pero Satch estaba en el patio, fingiendo recortar los arbustos. Ni siquiera levantó la vista. No lo llamé por su nombre. Caminé directo a mi cuarto. La cama estaba tendida, la almohada colocada con cuidado, como si nada hubiera pasado. La alfombra, aspirada. Demasiado limpia. Me quedé en el marco de la puerta, sintiéndome como una invitada en mi propia vida. Esa misma noche, Satch tocó una vez y entró. Sin disculpas. Sin mirarme a los ojos. Me dijo que los cargos habían sido retirados,
pero que debía tener más cuidado en el futuro. Cuidado, dijo, como si yo misma hubiera escondido algo en mi almohada. Me entregó una carpeta. Adentro venían documentos que no reconocí, papeles financieros, autorizaciones de cuenta, acuerdos de cuidado, directivas médicas. Dijo que se había tomado la libertad de organizar todo por si alguna vez volvía a tener problemas. Su voz era plana, calculada, casi amable. No le respondí. Solo pasaba las hojas lentamente, fingiendo que las leía, pero en realidad lo observaba a él. La forma en que estaba parado, tranquilo, como si asumiera que me iba a doblar, como siempre. Me dijo que Brooke había escrito todo para protegerme, que si algo volvía a pasar, ellos estarían listos para intervenir. Solo para ayudar. Solo hasta que yo estuviera estable. Y fue ahí cuando lo entendí. Esto no tenía que ver con drogas. Ni siquiera con que me arrestaran. Eso solo fue el primer paso. El verdadero plan era a largo plazo. Brooke y Zach ya habían decidido que yo iba a desaparecer. En silencio. Legalmente. Una firma a la vez. La casa estaba a mi nombre. Las cuentas de retiro también. Había acciones, una pensión, y un contrato que firmé con una agencia federal que aún me pagaba cada trimestre. Siempre fui reservada, incluso con Zach. Pero ahora habían encontrado cómo meterse. Dejé la carpeta sobre la mesa. Le dije que necesitaba descansar. Él sonrió y me dijo que me tomara mi tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, haciendo una lista. No de venganza, sino de claridad. Anoté todo lo que aún estaba a mi nombre, cada documento que había firmado, y lo que pensaba hacer con cada uno. Ya por la mañana, fui al garaje y abrí el viejo gabinete de metal en la esquina. No lo había tocado en años. Por dentro, todo seguía en su lugar, los archivos de mi esposo, mi testamento original, mis contratos, una carpeta con la etiqueta respaldo. La abrí. Y ahí, escondido detrás de los papeles viejos de la herencia, encontré algo que casi había olvidado. Un segundo poder notarial, sin activar, firmado años atrás con una cláusula ligada a mi capacidad mental. Y el nombre que aparecía no era el de Zach. Era Dylan, mi sobrino. Me quedé mirando ese documento un buen rato. Recordé su risa de niño, como se sentaba en la barra de la cocina mientras yo cocinaba. Ahora trabajaba en una empresa de logística. Inteligente, estable, confiable. No hablábamos desde hacía casi 2 años, pero yo lo había nombrado por una razón. Doblé el papel, lo guardé en mi bolso y volví a cerrar el gabinete con llave. Algo dentro de mí hizo clic. Ellos querían borrarme. Pero estaban a punto de recordar muy bien quién soy. A la mañana siguiente, me vestí temprano y tomé el camino largo hacia el banco. No porque fuera necesario, sino porque necesitaba despejarme. Hay algo en el sonido de tus propios pasos sobre una banqueta vacía que te recuerda que sigues aquí. Que sigues siendo tú, que sigues firme. En el banco, me recibió la señora Langston. Ella ha manejado mis cuentas de retiro desde antes de que Zach saliera de la prepa. Me saludó con esa media sonrisa de siempre y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que quería revisar la estructura de mis beneficiarios. Solo eso. Ya en su oficina, le entregué una hoja con nombres. Nombres viejos. Familiares con los que no hablaba desde hacía años, amigas de mi grupo de la iglesia, y 2 exalumnos que siguieron en contacto desde que dejé la enseñanza. Eliminé a Zach. Eliminé a Brooke. Eliminé todo rastro de lo que alguna vez fue mi plan para dejar un legado. Le pedí que marcara cualquier actividad sospechosa a partir de ahora. Alarmas silenciosas, reportes internos. Me miró un segundo más de lo habitual, pero asintió. Entendió sin tener que preguntar. Luego caminé 2 cuadras hasta un pequeño despacho legal, escondido entre una tintorería y una sastrería. Por dentro, todo olía a tinta de impresora y limpiador con aroma a limón. El abogado, el señor Mroy, me había ayudado años atrás con un problema de licencia sobre uno de mis programas educativos. Me reconoció. Le mostré la carpeta que había sacado del gabinete del garaje,
incluyendo el poder notarial sin activar. Levantó un poco las cejas. Me preguntó si pensaba usarlo. Le dije que aún no. Solo quería revisarlo, actualizarlo y tenerlo listo. Sin notificaciones, sin alertas. Pasamos una hora ajustando el lenguaje, cerrando vacíos legales, poniendo límites claros sobre quién podía acceder a qué. Salí con una copia nueva en mi bolso y una versión más pequeña, sellada en un sobre a prueba de fuego, guardada en su caja fuerte. Cuando regresé a casa, el ambiente se sentía distinto. Brooke ya había vuelto. Le escuché en la cocina, con esa voz brillante, demasiado amable. Había horneado algo. Me pareció que era peach cobbler. Me ofreció una rebanada como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado 2 noches en una celda de concreto mientras ella regaba mis plantas y doblaba mi ropa. La acepté. Me senté a la mesa. Me comí hasta la última migaja. Después de la cena, regresé a mi cuarto y abrí un cajón que no había tocado en meses. Adentro estaba una cámara GoPro negra que usé durante la pandemia para grabar videos educativos para adultos mayores. Seguía funcionando. La puse a cargar esa noche. Durante la siguiente semana, la mantuve grabando discretamente desde un estante detrás de mis libros. No era ilegal. Era mi cuarto, mi equipo. El lente era pequeño. El cuarto también. Y la gente suele olvidar lo que los observa cuando ya no fingen. El jueves, Brooke entró a mi cuarto mientras yo estaba en el jardín. La vi desde la ventana del frente. Tranquila. Rápida. Movió la almohada, metió la mano bajo el colchón, abrió mi closet. No buscaba nada. Estaba revisando. Ensayando. Al día siguiente, Zach llegó con un paquete de papeles. Dijo que solo eran para revisar. Propuestas para un fideicomiso en vida, lenguaje de tutela de emergencia, todo envuelto en tonos suaves y miradas preocupadas. No discutí. No me alteré. Solo pedí tiempo para leer los papeles. Esa noche, tomé la cámara del estante, subí los archivos a mi computadora y los nombré por fecha. Todo etiquetado, todo guardado. Esto ya no se trataba solo de mi dinero. Se trataba del espacio que le había dado a personas que nunca me vieron de verdad, que solo me querían cuando les era útil, que sonreían mientras planeaban cómo sacarme de mi propia vida. Pero se les olvidó algo. Yo enseñé durante 32 años. Cada semestre atrapaba tramposos, y nunca me tembló la mano al hacerlo. Ahora me tocaba calificar a mí. Y el bolígrafo rojo había vuelto a mi mano. Ese fin de semana lo pasé revisando cada documento que Sacha había metido en esa carpeta. El lenguaje legal era lo suficientemente sutil como para parecer inofensivo, pero entre líneas, le daba acceso casi total a mis finanzas y a decisiones sobre mi salud. Un formulario, disfrazado como una autorización médica común, que permitiría ingresarme a una residencia sin necesidad de una segunda opinión. Otro lo nombraba como mi tutor financiero en caso de deterioro cognitivo, un término que, convenientemente, no definía en ninguna parte. Ellos pensaban que lo firmaría por miedo, por confusión. O peor aún, por la confianza ciega que alguna vez les tuve. El lunes, manejé hasta una pequeña oficina de notaría al oriente de la ciudad. Ahí firmé y sellé 2 documentos con testigos presentes. Uno revocaba cualquier poder notarial anterior. El otro designaba a Dylan como mi único contacto legal y médico en caso de emergencia. Dejé copias archivadas con mi abogado y guardé los originales en una caja de seguridad bajo mi cama. El miércoles, Brooke volvió a su tono alegre. Me dijo que había encontrado una residencia hermosa para adultos mayores que quería que visitara. Aseguró que era solo por diversión, algo que había visto en una revista. El folleto que dejó en mi buró era brillante, con fotos cuidadosamente montadas de sonrisas falsas y clases de yoga. Tiré el folleto a la basura en cuanto salió del cuarto. Esa misma tarde, hice otra llamada, esta vez a Hazel, una exalumna mía. Ahora trabajaba como analista independiente para una firma de rastreo de activos. No hablábamos desde hacía más de un año, pero contestó al segundo timbrazo y me llamó señora Linton como si todavía estuviéramos en 1998.
Le dije que necesitaba un favor discreto. Nada oficial, solo que le echara un ojo a unas cuentas que sospechaba habían sido manipuladas sin mi consentimiento. Aceptó sin dudarlo. Para el viernes, ya tenía todo lo que necesitaba. Videos organizados y etiquetados. Una lista con todos los nombres eliminados de mis cuentas. Copias digitales respaldadas en una nube encriptada que Dylan me había ayudado a configurar años atrás. Cada puerta que ellos creían abierta ahora estaba cerrada desde adentro. Esa noche, Brooke trajo una cazuela y se sentó junto a mí en el sillón. Me dijo que había estado pensando en mi futuro, que ella y Zach solo querían asegurarse de que yo estuviera bien, segura, sin estrés por tantos trámites y finanzas a mi edad. Sonrió primero con los ojos, luego con la boca. La observé con atención. Su seguridad había crecido. Estaba convencida de que el plan estaba funcionando. Así que seguí el juego. Le dije que agradecía la intención, que tal vez sí era momento de empezar a soltar ciertas cosas, de simplificar. Ella me tomó la mano con suavidad y me dijo que eso era todo lo que siempre habían querido: apoyo, paz, familia, armonía. A la mañana siguiente, Hazel me envió un correo encriptado. Había habido intentos de acceso en 2 de mis cuentas, ambos desde dispositivos vinculados a la red de Internet de la casa de Zach. Ambos fallidos. Reenvié los detalles al despacho del señor Mroy. Me respondió en menos de una hora. Me pidió que, a partir de ese momento, no respondiera directamente a ningún mensaje ni solicitud que viniera de ellos. Desde ahora, él sería el único punto de contacto para todo lo legal y financiero. Su tono era sereno, pero entre líneas se sentía la urgencia. Esa noche, ya tarde, me quedé en la cocina, lavando una sola taza en el fregadero. La casa estaba en silencio. Brooke y Zach habían salido. Me quedé mirando por la ventana sobre el fregadero y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ni siquiera estaba enojada. Estaba enfocada. Cada trampa que tendieron, cada manipulación sutil, me había obligado a reconstruir los límites que por años dejé desdibujarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la claridad. No era poder. No era venganza. Era ese saber callado de que no estaba sola en el juego que ellos habían empezado. Ellos ya habían hecho su jugada. Ahora me tocaba a mí responder. No con gritos, no con drama, sino con precisión, con control. Y el momento lo iba a decidir yo. El domingo por la mañana, el aire tenía un silencio raro, denso. Brooke ya estaba en el jardín, podando rosales que ni siquiera había plantado, con ese mandil de lino impecable como si la tierra fuera suya. Zach estaba en el comedor con la laptop abierta, fingiendo revisar hojas de cálculo, aunque yo sabía que no trabajaba desde abril. Yo me movía por la casa como una invitada, cuidando no alterar su frágil equilibrio de ilusiones. Pasé la tarde en mi sala de sol, revisando archivos en papel. Nada digital, nada de correos. Papeles reales, estados de cuenta, escrituras, contratos. Cosas que tenían peso, firma y memoria. Sostenía cada hoja como si fuera una parte de mi historia, porque en muchos sentidos, lo eran. Fue entonces cuando lo encontré. Un título de propiedad de 1987. Un terreno que había olvidado que aún era mío. En aquel entonces era un proyecto de verano, apenas 1 hectárea cerca de Oakhurst. Nada lujoso, pero completamente pagado y todavía a mi nombre. Sin gravámenes, sin cofirmantes. Solo yo. Se sentía como una puerta que no sabía que aún estaba abierta. Al día siguiente manejé para verla. La vieja cabaña seguía ahí, desgastada pero en pie, con el techo hundido de un lado, las ventanas sucias pero intactas. El terreno estaba cubierto de maleza, salvaje. Pero había algo pacífico en ese desorden natural. Ninguna de las personas que hoy llenaban mi vida de tensión había tocado ese lugar. Ni Brooke, ni Zach. Solo aire, árboles, y el suave crujido de algo que todavía no había sido arruinado. Me paré en el porche y supe que necesitaba un lugar así. No para siempre, pero sí por ahora. Un espacio que volviera a ser mío. Cuando regresé a casa, Brooke hablaba por teléfono,
caminando por la cocina con paso firme y la voz baja pero autoritaria. Alcancé a escuchar algunas palabras. Algo sobre tiempos. Algo sobre transferencia. No me vio. Esa noche tomé mi decisión. Contacté a Hazel y le pedí que gestionara, de forma segura, la venta de un pequeño fondo de inversión que tenía bajo otro nombre. Ella se encargó de todo. Discreta. Precisa. Sin dejar rastro. Para el miércoles, los fondos ya estaban disponibles. Di el anticipo para reparar la cabaña y contraté a un constructor local para comenzar en menos de un mes. No le conté a nadie. Mientras tanto, mantuve la casa en calma. Cocinaba la cena, doblaba la ropa, incluso le hice un cumplido a Brooke por sus nuevas cortinas. Eso la hizo detenerse un segundo, como si se preguntara si por fin había logrado quebrarme. Pero no lo había hecho. Ese viernes, Mroy me llamó. Los intentos de acceso continuaban. Sacha ahora había intentado ingresar desde 3 direcciones IP distintas, con más frecuencia cada vez. Mroy ya había reportado la actividad de forma discreta al departamento de fraude del banco. Aún no era algo oficial, pero ya no era una sospecha. Era evidencia. Le pedí que procediera con el plan de contingencia que habíamos preparado. Aceptó. Esa noche pasé junto a Sacha en el pasillo. No levantó la vista. Solo murmuró algo sobre reuniones. Brooke estaba en la sala con su tablet, sonriendo a algo en la pantalla. Al verme pasar, levantó la mirada y me dio una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Yo se la devolví, porque eso es lo que ellos entendían: sonrisas, calma, cortesía. Pero por debajo, las cosas ya estaban cambiando. La cabaña era real. Las cuentas estaban bloqueadas. Las protecciones legales, activadas. Y mientras ellos pensaban que yo me estaba apagando, yo estaba reconstruyéndome. No necesitaba un enfrentamiento. No quería una escena. Lo que quería era claridad, seguridad, autonomía. Y paso a paso, lo estaba recuperando. En silencio. Con cuidado. No lo verían venir, porque habían dejado de verme desde hace mucho tiempo. Salí temprano ese sábado, diciéndole a Sach que tenía una cita médica al otro lado de la ciudad. Ni siquiera despegó la vista del celular. Brooke esbozó una media sonrisa, apenas registrando mi presencia. Su indiferencia se había vuelto rutina. Pero para mí, era un escudo. Mientras no me vieran venir, yo podía moverme libremente. Pero no iba al doctor. Manejé directo a la cabaña en Oakhurst. El lugar se veía aún mejor de lo que recordaba. Las ventanas nuevas brillaban con la luz de la mañana. El techo había sido reemplazado con tejas de cedro, y los escalones del porche recién lijados. Adentro, los trabajadores instalaban cableado nuevo. El aire olía a aserrín y a esperanza. Me paré en el marco de la puerta y cerré los ojos. Sin voces, sin presión, sin manipulación. Solo espacio. Mío. Un joven electricista me ofreció una taza de café. Nos sentamos unos minutos en silencio en el borde del porche. Sin preguntas. Solo 2 personas que no se debían nada. Por primera vez en meses, sentí que respiraba aire limpio. De regreso, pasé a la oficina del señor Mroy para firmar el siguiente paquete de documentos. Uno era una carta formal dándole plena autoridad legal para actuar en mi nombre ante cualquier conflicto con Sacha o Brooke. El segundo era un testamento complementario. Este eliminaba sus nombres de toda posible herencia y redirigía esos fondos a causas en las que yo realmente creía. Salí de esa oficina más ligera. Esa noche, la cena fue silenciosa. Brooke recitaba actualizaciones de su clase de pilates, una invitación a brunch y un nuevo vecino que le había parecido encantador. Sacha apenas tocó su comida. Yo me mantuve en silencio, asintiendo de vez en cuando, comiendo despacio. Para ellos, yo solo estaba cansada. Quizá debilitándome. Esa noche, en mi cuarto, revisé las grabaciones. Más de lo mismo. Sach revisando mis cajones con el celular en la mano. Brooke abriendo el gabinete con seguro en el estudio,
tomando fotos de documentos antiguos que probablemente ni entendía. Subí los clips a la nube de Hassel y los respaldé en un disco externo que guardo en mi bolso. Uno por uno, esos archivos se estaban convirtiendo en un mapa de intenciones. El domingo por la mañana, recibí un mensaje de Hassel. 2 de mis cuentas antiguas en Keystone habían sido marcadas por actividad sospechosa. Intentos de acceso no autorizados desde un dispositivo registrado a nombre de la agencia de marketing de Brooke. Era el tercer intento en 10 días. Hassel ya había congelado temporalmente las cuentas. Ningún daño hecho. Pero esta vez, envió el reporte completo directamente a Mroy. Las cosas ya no eran solo sospechosas. Eran delito. Esa tarde empacé una maleta pequeña. Nada escandaloso. Solo lo importante. El reloj antiguo de mi esposo. Una foto de Dylan en su 10º cumpleaños. Y un cuaderno de piel con fechas clave y números importantes. Cerré la maleta con cuidado y la coloqué en el asiento trasero del coche. Esa noche, Sach me preguntó si tenía un minuto para hablar. Su voz era cortés, demasiado medida. Brooke rondaba cerca, fingiendo revisar su celular. Sach me entregó una nueva versión del poder notarial. Dijo que el anterior tenía errores y que solo querían asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo miré a los ojos y le sonreí. Le dije que lo pensaría y lo hice. Durante unos 3 segundos. Luego guardé los papeles en una carpeta, los etiqueté como intento de robo, y envié una copia digital a Mroy y a Hassel. La línea ya había sido cruzada. Se acabó la paciencia. Se acabó la farsa. Ellos seguían jugando su juego silencioso de manipulación. Pero yo ya me había levantado de la mesa. Solo que aún no se daban cuenta. La mañana después de que Sach me entregó esos documentos falsificados, desperté antes del amanecer. Casi no dormí, pero no estaba cansada. Estaba concentrada. Mis manos se movían con certeza mientras preparaba café, empacaba una hielera con fruta y sándwiches, y la colocaba en el auto, junto a mi maleta. La cabaña me esperaba. Y ahora ya estaba lista. No dije adiós. Dejé una nota en la cocina, justo donde sabía que no la verían hasta la hora de la cena. Solo 4 palabras: necesito un poco de aire. Cuando la leyeran, yo ya estaría a 2 horas de distancia. Manejando rumbo al único lugar que ellos no habían contaminado con sus planes. La cabaña se sentía distinta ahora. Habitada. Real. Las cerraduras nuevas ya estaban puestas. Hassel había gestionado una línea fija, sin rastros digitales. El contratista local dejó leña seca, y Mroy ya había enviado copias de todas las protecciones legales a la caja fuerte que ahora estaba aquí. Por primera vez en meses, no estaba esperando que alguien tocara a mi puerta. Ahora yo decidía quién tenía derecho a pararse en mi porche. Desempaqué mis cosas con calma. No era mucho, pero cada objeto que colocaba era como una declaración silenciosa. Esto es mío. Este espacio. Esta respiración. Este momento. Por la tarde, manejé al pueblo más cercano y abrí un apartado postal. Después, fui a una segunda sucursal bancaria y abrí una cuenta fiduciaria. Esta no estaba ligada a nada anterior. Hassel había creado un historial limpio usando mi apellido de soltera. Ahora todo tenía capas, escudos, blindaje. De regreso en la cabaña, encendí una fogata pequeña y me senté en la vieja mecedora que daba al bosque. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de todo lo que había dejado de lado para hacer espacio a las necesidades de Sach, los estados de ánimo de Brooke, sus planes, su comodidad. Recordé cómo, cuando Sach era niño, se sentaba en el suelo junto a mí mientras yo leía. Solía recargar su cabeza en mi rodilla y tararear bajito. Yo pensaba que esa clase de cercanía no desaparecía. Que, de algún modo, en lo más profundo, la persona que criaste siempre recordaría el calor. Pero el calor, he aprendido, también se olvida. Especialmente cuando alguien más les promete algo mejor. A la mañana siguiente, llamé a Hassel. Le pedí que procediera con la etapa final,
transferir todos los activos restantes a un fideicomiso protegido, uno que excluyera por completo a Sach y a Brooke. Hazel no preguntó por qué. Solo dijo: ya está en marcha. Y entonces llegó la carta. Sach la había enviado a mi antigua casa. Hazel la interceptó. En ella, decía que estaban preocupados, que no habían sabido nada de mí, que querían asegurarse de que estuviera bien. Y adentro venía otra copia del poder notarial. Esta vez, con la letra de Brooke en el sobre. Ni siquiera se molestaban en disimular ya. Hazel me sugirió activar la cláusula de notificación silenciosa que teníamos en mi archivo patrimonial. Eso significaba que Mroy enviaría una carta oficial, informando que todo control legal había sido reasignado y que cualquier comunicación futura debía hacerse únicamente a través de él. Aprobé sin dudarlo. Esa noche, dormí sin cerrar la puerta con llave. No por descuido, sino porque nadie sabía dónde estaba. Sach y Brooke seguían tejiendo su telaraña. Pero no sabían que la araña ya se había mudado. Estaban persiguiendo a una versión de mí que ya no existía. La mujer que esperaba. La que confiaba. La que justificaba. Ella ya no estaba. Y la que quedaba. Ya no tenía nada que perder. Solo algo que recuperar. Pasé la siguiente semana en la cabaña sin revisar el celular, ni una sola vez. El silencio me envolvía como una cobija con peso. Cocinaba comidas sencillas, limpiaba rincones que nadie había tocado en años, y respiraba sin que nadie me mirara. Sin preguntas. Sin expectativas. Sin ojos encima, controlando cada movimiento. Y entonces, el viernes por la tarde, la asistente de Mroy mandó un mensaje a través de Hazel. Había llegado una carta certificada de parte de Sach a la oficina legal. Era una solicitud de acceso urgente a mi información médica. Afirmaba que yo había desaparecido. Decía que tenía problemas mentales. Y anexaba una declaración de Brooke, alegando que últimamente yo me comportaba de forma paranoica y posiblemente delirante. Estaban subiendo la apuesta. La voz de Hazel al teléfono sonaba firme, pero tranquila. Dijo que esto ya lo esperábamos. Había presentado de forma preventiva mi evaluación psicológica voluntaria de hace 3 meses. Resultado limpio. Salud mental estable. Médico independiente, con credenciales impecables. El intento de desacreditarme fracasó antes siquiera de pisar un tribunal. Pero aún así, algo se me hizo nudo adentro. No era miedo. No era arrepentimiento. Era una tristeza silenciosa. El duelo de saber que mi propio hijo pudo usar mi amor como arma, torcer mi ausencia en prueba de locura. Y que Brooke, la misma que alguna vez me llamó su segunda madre, pusiera su firma en semejante mentira. Pero este era el precio de la verdad. Y yo ya había hecho el primer pago. A la mañana siguiente, me vestí con intención. Pantalón de tela, blusa azul marino, y unos aretes de perlas que no usaba desde hacía años. Fui a la oficina del notario y grabé una declaración en video, dejando claro que estaba en pleno uso de mis facultades y plenamente capaz de manejar mis propios asuntos. Después, entré al juzgado del condado junto a Hazel. Ella presentó la solicitud de una orden de protección formal, no solo física, sino financiera. Esa orden impediría que cualquier poder notarial o tutela legal se tramitara en el futuro sin mi presencia personal ante un juez. Sach y Brooke no querían cuidarme. Querían controlarme. Y yo había cortado los hilos antes de que la trampa se cerrara. Esa misma tarde, regresé a la cabaña y encontré un sobre deslizado bajo la puerta mosquitera. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Adentro había una carta escrita por Dylan. Decía que una amiga de Brooke le había contado que me había desconectado de todo. Pero que no creía las historias que estaban circulando. Decía que me extrañaba. Y que quería verme si yo estaba bien. Leí esa carta 3 veces. Y las manos me temblaban. No por miedo. Por algo más profundo. Esperanza. Dylan no era mi nieto de sangre. Era hijastro de Brooke. Pero yo lo abracé cuando tenía pesadillas. Yo le ayudé a escribir sus ensayos de admisión para la universidad.
Plantamos tomates juntos cada primavera. Y ahora, él estaba regresando por su cuenta. Había visto más allá de la niebla. Esa noche, me senté en el porche y le escribí una respuesta breve y firme. Le dije que estaba bien. Que no estaba perdida, solo recuperando mi espacio. Y que, si de verdad quería verme, tendría que venir sin ruido. Sin mentiras. Dejé la carta en la tienda del pueblo. El encargado prometió entregársela la próxima vez que Dylan pasara por ahí. Me quedé mirando cómo el sol se escondía entre los árboles, con él enfriándose entre las manos. Sach y Brooke estaban perdiendo el control. Lo sentía. Se habían movido demasiado rápido, convencidos de mi debilidad. Pero ahora, cada puerta que tocaban estaba cerrada. Cada estrategia, bloqueada. Y por primera vez en este juego retorcido. Ellos no sabían qué iba a hacer yo después. Porque, finalmente, ni yo misma sabía qué haría. Y eso significaba que tenía opciones otra vez. Opciones reales. No de esas que te ofrecen con condiciones escondidas, sino de las que una se gana con silencio, estrategia y paciencia. Regresé a la ciudad un miércoles por la tarde. Estaba nublado y hacía frío. Ese tipo de clima que vuelve todo más pesado de lo que debería. Estacioné a unas cuadras de la casa de Sach y Brooke. No porque estuviera escondiéndome, sino porque necesitaba caminar. Necesitaba esos minutos para recordarme en quién me había convertido. Llevaba puesto mi abrigo de lana gris, el que reservo para audiencias o funerales. Ese día se sentía como ambas cosas. Mroy ya me esperaba cuando llegué al restaurante. Había reservado una sala privada en un pequeño italiano que, irónicamente, era el favorito de Sach. Ambos notamos la ironía, pero no dijimos nada. A las 5 en punto, Sach y Brooke entraron. Se veían sorprendidos de verme. Brooke me regaló esa sonrisa pulida que siempre usaba cuando quería parecer inocente. Sach ni siquiera fingió. Abrió con charla trivial, algo sobre un contrato de arrendamiento de coche y el tráfico. No respondí. Solo miré a Mroy, y él asintió. Sacó el primer folder. Esto es una declaración formal, dijo, de que todos los bienes de la señora Malley, incluyendo la casa, la cabaña y las cuentas financieras restantes, han sido transferidos a un fideicomiso caritativo irrevocable. Ningún miembro de su familia, a menos que esté nombrado explícitamente, tendrá acceso ni derecho alguno sobre el patrimonio. Brooke parpadeó. Las manos de Sach se apretaron contra el vaso de agua. Creo que hay un malentendido, dijo Brooke, con voz suave. Mroy me miró. Negué con la cabeza. No hay ningún malentendido, dije, tranquila. Solo claridad muy retrasada. Entonces vino el segundo folder. Pruebas legales de los documentos falsificados. Copias de las grabaciones de seguridad desde mi estudio. Las marcas de tiempo. Brooke entrando con guantes. Sach sacando archivos. Brooke regresando sola con un juego de llaves. Pude escuchar cómo su respiración cambiaba rápida, cortada. Sach intentó hablar, pero Mroy levantó la mano. No se presentarán cargos, dijo con calma. Esto no es por venganza. Es por prevención. El rostro de Brooke perdió el color. Sach parecía como si le hubieran dado una cachetada. Entonces, Mroy colocó el tercer folder sobre la mesa. Era una copia del nuevo plan de legado. Los beneficiarios del fideicomiso no eran nombres conocidos para ellos. No eran familia. Eran desconocidas. Mujeres mayores de 60 años. Mujeres que habían perdido sus casas, pensiones, su seguridad. Mujeres que me recordaban a mí. La voz de Brooke finalmente se quebró. Estás dejando fuera a tu propio hijo. La miré directo a los ojos. Sin parpadear. Sin titubear. Estoy cortando la podredumbre, respondí. El árbol seguirá creciendo. Sach no dijo una sola palabra. Tenía la mandíbula apretada. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Me puse de pie. Mi abrigo seguía abotonado, mis manos firmes. Mroy recogió los papeles y les dio las gracias por asistir. Sin gritos.
Sin escenas. Solo hechos. Afuera, caminé hacia el aire frío y dejé que me golpeara la piel. No lloré. No temblé. Mi cuerpo estaba más firme de lo que había estado en años. Esa noche, de vuelta en la cabaña, encendí la chimenea y me serví una taza de té. Me senté en el silencio, no porque me sintiera sola, sino porque ese silencio era mío. Ellos llegaron esperando ganar, suavizar las cosas, manipular. Pero yo no fui a discutir. Fui a declarar. Y en ese restaurante italiano, mientras su mundo se resquebrajaba frente a ellos, finalmente se dieron cuenta de que la versión de mí que creían poder doblar ya no existía. Y lo que ahora tenían enfrente era algo sobre lo que ya no tenían ningún poder. A la mañana siguiente, me paré en el porche de la cabaña y escuché el silencio. Pero ya no era el silencio de la ausencia. Era el silencio de la conclusión. De saber que dije lo que se tenía que decir. De ver romperse el último hilo que me ataba a la ilusión que había sostenido por demasiado tiempo. Sach y Brooke ya no tenían con qué discutir. Sin acceso, sin palancas, sin base legal. El fideicomiso estaba sellado, las protecciones financieras eran herméticas. La noche anterior, Roy me había guiado por cada detalle una vez más, solo para estar seguros. Todo estaba blindado. Pero lo más extraño era que no me sentía victoriosa. Me sentía limpia. Como quitarse un abrigo pesado después de una tormenta. El frío seguía en el aire, sí, pero ya podía sentir mi propio calor debajo. Pasé el día revisando cajas viejas, no de papeles ni cuentas, sino de esas que no había abierto en años. Dibujos de Dylan de cuando iba en secundaria, cartas de mi hermana antes de que el cáncer se la llevara, tarjetas de cumpleaños de vecinos que hace tiempo se habían ido. Guardé lo que realmente importaba. Lo demás lo quemé. Esa tarde, alguien tocó suavemente la puerta de la cabaña. Por un segundo me congelé. Nadie sabía que estaba aquí salvo Hazel y Roy. Cuando abrí, ahí estaba Dylan. Se veía mayor de lo que recordaba. Los hombros más anchos, la mirada más serena. No dijo nada. Solo extendió una pequeña bolsa. Víveres. Pan, café, queso, manzanas. Me hice a un lado. Entró. Nos sentamos en la mesita junto a la ventana, el vapor saliendo de 2 tazas de té. Durante un rato no dijimos nada. Solo escuchamos el fuego crepitar en la esquina. Y entonces, poco a poco, empezó a hablar. Me dijo que había dejado la casa de Brooke y Sach hacía 2 semanas. Que las mentiras ya no se sostenían, que ni siquiera el encanto de Brooke podía cubrir las grietas. Había escuchado fragmentos de lo que pasó a través de Hazel, y se había quedado en silencio, tratando de entender sus propios sentimientos. Pero cuando vio a Brooke empacando para otra estrategia legal, se dio cuenta de que ella todavía pensaba que podía arreglarlo. No a nosotros. Lo del dinero. Entonces me miró. Dijo que sabía lo que habían hecho. Que no sabía cómo repararlo. Pero que no quería ser parte de eso nunca más. Le dije que no necesitaba que arreglara nada. Solo necesitaba sentarme frente a alguien que aún recordara quién era yo. Antes de todo esto. Antes de la traición. Platicamos hasta entrada la noche, de nada y de todo. De cómo el jardín siempre se inundaba en primavera. De cómo Sach lloró cuando perdió a su primer perro. De lo silenciosa que se volvió la casa después de que Brooke se mudó. Como si todo el aire hubiera sido exprimido. Cuando Dylan se fue, no pidió nada. Ni perdón, ni una segunda oportunidad. Solo pidió tiempo. Y por primera vez en meses, sentí que algo se movía dentro de mí. Un hilo, pero no de tristeza, ni de deber, ni de defensa. Un hilo de confianza. Frágil, sí pero real. Esa noche agregué un nombre al fideicomiso. No porque le debiera algo. Sino porque algo en mí quería creer que no todo lo roto se queda así. Algunas cosas se reconstruyen solas, en silencio, sin ceremonia ni exigencia. Y tal vez, eso era suficiente. La semana que siguió se sintió como si viviera dentro de una libertad callada. Sin pasos resonando por el pasillo.
sin tensión vibrando en las paredes. Despertaba temprano, preparaba mi café. Me sentaba con una pluma en la mano y sin prisa por defenderme. El fideicomiso ya estaba finalizado, cada cláusula revisada, cada documento sellado. Por primera vez en años, mis bienes ya no colgaban sobre mí como carnada. Ahora tenían un propósito, un rumbo. Ya no los protegía solo de Sachi Brooke. Los estaba liberando de la historia en la que habían quedado atrapados. Hazel vino a visitarme con una caja de correspondencia que había recogido para mí. Entre los sobres, había uno marcado por la Junta Estatal. Lo abrí con cuidado. Dentro venía una simple confirmación. El programa para mujeres mayores de 60 años había recibido su aprobación inicial. Llevaba 3 meses trabajando con Mroy y una mujer llamada Connie, de la Oficina de Asistencia Legal, para diseñarlo. Un sistema de becas para mujeres como yo. Mujeres que fueron descartadas, que construyeron todo y luego fueron dejadas fuera. Lo llamamos Segunda Fundación. No fue algo espectacular. No hubo gala, ni prensa. Pero fue real. Esa misma tarde, Dylan llamó. Me preguntó si quería acompañarlo a caminar por el parque, cerca del río. Dudé un poco, no porque no quisiera, sino porque todavía no sabía cómo estar cerca de él sin recordar todo lo que no dijo cuando más importaba. Pero le dije que sí. Llevó café y una bufanda que yo había dejado en su camioneta hacía años. El aire estaba fresco, las hojas empezaban a cambiar de color. Caminó despacio a mi lado, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No hablamos mucho, y estuvo bien así. Lo que más me llamó la atención fue cómo notaba las cosas ahora. Una ardilla corriendo debajo de una banca. Una mamá que sostenía a su hijo en la cadera mientras se amarraba el zapato. Estaba realmente prestando atención. En un momento se detuvo y miró hacia el río. Luego volteó hacia mí y dijo algo simple. Ahora lo veo. No explicó más. No hizo falta. Asentí con la cabeza y seguimos caminando. Esa misma noche, ya sola otra vez en la cabaña, me descubrí sonriendo. No porque hubiera pasado algo enorme, sino porque por fin había llegado a un lugar donde lo pequeño se sentía suficiente. Sin juicios, sin cartas, sin gritos. Solo la certeza silenciosa de que el daño había sido visto, reconocido. De que yo había elegido dejar de sangrar por personas que nunca notaron la herida. El dolor seguía ahí. Claro que sí. Pero ya no era punzante. Era un dolor suave, envuelto en claridad. Y en esa suavidad, pude sentir cómo comenzaba a echar raíces una especie de paz. No la paz que llega cuando ganas, sino la que llega cuando ya no necesitas ganar. Y para una mujer que fue ignorada, traicionada, manipulada y luego obligada a limpiar el desastre en silencio. Ese tipo de paz era más de lo que alguna vez pensé merecer. Era suficiente. La primavera llegó en silencio. No de golpe, sino con viento suave y verde lento. Vi cómo se abrían las primeras flores desde la ventana de mi cabaña y me di cuenta. Había pasado casi un año desde aquella noche en que la policía cruzó la puerta de mi casa. Todavía pienso en ese momento, a veces. No con rabia, ni con amargura. Solo como un punto marcado en el tiempo. Un lugar donde algo terminó y algo nuevo comenzó. El fideicomiso sigue intacto, salvo por las becas que ya se otorgaron. 3 mujeres, todas mayores de 60 años, están inscritas en programas este otoño. Una se está capacitando para trabajar en cuidados a domicilio. Otra estudia contabilidad. Y la última solo quería aprender a usar la computadora para poder solicitar empleo sin tener que pedirle ayuda a su nieto. Esa me hizo llorar. Calladito, ahí en mi cocina. Sachi y Brooke se fueron de la ciudad. O tal vez solo se perdieron dentro de ella. Supe que vendieron su casa, que cobraron lo poco que aún podían reclamar. Mroy me advirtió que podrían intentar causar problemas de nuevo. Pero hasta ahora, nada. Creo que por fin entendieron que ya no estaban en el centro de mi historia. Y ese fue el verdadero cambio. Durante gran parte de mi vida, amé con la esperanza de ser amada igual. Y cuando eso no pasaba, me doblaba. Bajaba la voz,
hacía menos preguntas, era más paciente. Pero la paz no vino de hacerme pequeña. Vino de decir basta. De honrar lo que construí y lo que aún cargo conmigo. No por aprobación. No por reconocimiento. Solo porque vale la pena para mí. Todavía veo a Dylan. No seguido, pero lo suficiente. Salimos a caminar. Comemos sándwiches de queso derretido. A veces hablamos de su infancia como si fuera la de alguien más. Creo que está intentando perdonarse. No lo presiono. Algunas reparaciones toman su tiempo. Yo, por mi parte, estoy escribiendo unas memorias. Nada grande. Solo historias, cosas que he llevado dentro, cosas que he aprendido. Escribo un poco cada mañana. Lo justo para hacerle compañía a la verdad. Y algunos días me siento en el porche, con una cobija sobre las piernas. Y dejo que el silencio me envuelva como siempre debió hacerlo. Porque el acto más profundo de recuperación he aprendido no es la venganza ni siquiera la justicia. Es el descanso. Es elegir vivir con suavidad en un mundo que alguna vez exigió tu silencio. Y así descanso. Con el corazón en paz. Con una vida que por fin me pertenece, calladamente, por completo. Si alguna vez te sentiste descartado o dudaste de tu valor después de una traición. Espero que esta historia te haya acompañado un rato. Tal vez reflejó algo de tu pasado. O quizás te mostró una pequeña ventana hacia la paz que viene. Si algo de esto te tocó, me encantaría saberlo. Comparte un recuerdo, un momento, o simplemente cómo estás encontrando el camino de regreso a ti. No estamos solos en estas historias.